Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de lenguaje. Yo soy la misma María Mauricio y el día de hoy vamos a analizar la comunicación. En este capítulo aprenderemos sobre la definición de comunicación y sobre todo sobre los principales tipos de clasificación que se le acuñan. Comencemos. ¿Qué cosa es la comunicación? La comunicación debe ser entendida como un proceso en el cual se busca intercambiar mensajes, o sea, información. Entendemos por proceso como una cadena de actos en la cual van a intervenir varios elementos, los cuales conoceremos posteriormente. Los grupos más importantes y grandes en los que se divide la comunicación son humana y no humana, porque todo ser vivo intenta comunicarse. Solamente que los humanos lo hacemos de una manera mucho más sofisticada que otros seres vivos, que son los animales y las plantas. Los seres vivos, de una u otra forma, siempre buscan comunicarse. Veamos la primera clasificación, la humana y la no humana. En la humana vamos a tener que se divide a su vez en dos grandes grupos, la lingüística y la no lingüística. ¿Cuál es la diferencia entre lingüística, no lingüística o también conocida como verbal y no verbal? Pues el uso de palabras. Entonces, cuando yo, por ejemplo, utilizo un cartel que diga prohibido fumar, la comunicación va a ser lingüística porque estoy usando palabras. En cambio, si en lugar de utilizar las palabras pongo la imagen de un cigarrillo tachado, la comunicación va a ser humana, no lingüística. Porque en lugar de usar palabras, he recurrido a una imagen que va a reemplazar esas palabras. Contiene la idea, pero no estoy utilizando esas palabras. ¿Se entendió? Ahora, la comunicación no humana se divide entre el animal y la vegetal. La animal suele ser de tipo instintiva. ¿Por qué mis instintiva? Porque los animalitos son seres que no manejan el raciocinio como tú y como yo. Los seres humanos sí somos racionales, los animales no. Los animales se dejan llevar por su instinto. Entonces toda la comunicación que venga de ellos va a ser regida por el instinto. Desde los sonidos onomatopéyicos, la reproducción, algunos gestos y otras expresiones van a ser de tipo instintivo. En cambio, la de las plantas, que son maneras más sutiles de comunicarse, pues van a ser de tipo espontáneo, ¿correcto? ¿Como cuáles, Miss? Por ejemplo, en la reproducción, cuando se mueven para acaparar la luz del sol, ¿no? Esas son maneras de comunicarse de las plantas, ¿correcto? Y es de tipo espontáneo. Bueno, acá te pongo unas imágenes de la comunicación no humana. Tenemos la animal y tenemos la vegetal. Miren, la vegetal tenemos a la planta emblemática, ¿no? Su nombre lo dice, girasol. ¿Por qué? Porque se mueve buscando la luz del sol. Eso es un fototropismo. Es un movimiento en el cual los seres vegetales buscan acaparar la luz. Y bueno, al otro lado tenemos una imagen muy tierna, ¿no? De un ritual de cortejo entre animalitos. A veces los animalitos tienen formas muy interesantes de relacionarse. Eso, te doy un dato, lo analiza la etología, que es una ciencia que se encarga de analizar, estudiar y observar las conductas animales. Uno de sus exponentes más famosos es César Millán, el más conocido como encantador de perros, ¿no? Él se encarga sobre todo de analizar las conductas de gatitos y de perritos. Bueno, acá tenemos tipos de comunicación humana no lingüística. Habíamos quedado en que la comunicación humana no lingüística era la que no utilizaba palabras. Entonces, ¿qué cosa utilizaba la comunicación humana no lingüística? Pues utilizaba iconos, por ejemplo. La imagen de ese cigarrillo tachado, ¿qué cosa significa? Prohibido fumar, ¿correcto? Pero también puede utilizar sonidos y a ese tipo de comunicación se le va a llamar acústica. Un ejemplo, el timbre. Porque cuando se acaba la hora, cuando llega el recreo, cuando es la salida o cuando hay un sismo, ¿no? Nadie viene perifoneando. Ya, acabó la hora. Maestra, váyase al otro salón. Chicos, al recreo. No. Lo que hacemos es que ese mensaje se traduce en qué? En un timbre. ¿Correcto? Lo mismo pasa con las ambulancias. Las ambulancias a veces sí, pues no,
también perifonean cuando es un caso de suma urgencia, pero en lugar de perifonear ellos ya tienen una señal, que es la sirena, ¿correcto? Entonces, la acústica es un tipo de comunicación humana no verbal, ¿no? Que se basa en los sonidos. Asimismo, también tenemos los colores. Los colores, el tipo de comunicación cromática. Por ejemplo, en tu libreta, ¿qué significa un rojo? Ah, significa que jalaste, ¿correcto? Por ejemplo, en el semáforo, ¿qué significa la luz verde? Significa que podemos pasar, ¿sí? Entonces, son ideas que se encuentran contenidas dentro de colores. Entonces, en lugar de decirlas explícitamente usando palabras, vamos a reemplazarlas por colores, dándose así una comunicación humana no lingüística. Ahora, vamos a aprender una característica importantísima de la comunicación humana. La comunicación humana es a través de signos lingüísticos. Pero, Miss, ¿qué cosa es un signo lingüístico? A ver, veamos la imagen que tenemos allí. Es una mesa, ¿correcto? Mesa, donde dice significado, te ponen la foto de la mesa. Y donde está significante, te ponen M-E-S-A, M-E-S-A, ¿no? Mesa. Bien, ¿qué cosa es el signo lingüístico? El signo lingüístico es la unión. Es la unión de una imagen mental, o sea, un concepto, y la cadena de sonidos que le damos a ese objeto para nombrarlos. Te voy a poner el ejemplo con mesa. Mueble, por lo general, hecho de madera, que consta de 4 patas, un tablero y donde sirve para apoyar cosas. Eso es una mesa. Entonces, a esa idea de mueble de 4 patas que tiene un tabloide encima, a esa idea, ¿cómo le he puesto yo? Mesa, ¿correcto? Esa asociación que hay entre la imagen mental, o sea, la idea que se viene a nuestra cabeza, y la cadena de sonidos, o sea, el nombre que le damos a esa idea, a eso se le llama signo lingüístico. Y los humanos, como utilizamos palabras, porque todas las palabras son signos lingüísticos, nosotros nos valemos del signo lingüístico para comunicarnos, porque tenemos palabras, ¿correcto? Ahora, ¿por qué es biplánico? Porque mira, yo no puedo tener un concepto que no tenga nombre, ni puedo tener un nombre que no tenga concepto. ¿Me entiendes? Entonces, por eso decimos que el signo lingüístico es biplánico, porque no puede prescindir, no puede dejar de lado ninguno de sus planos, ni el del sonido, ni el del significado. Ahora, sabiendo ello, vamos a pasar a los elementos de la comunicación. Escúchame, es importante que manejes los términos apropiados, ¿correcto? Yo sé que siempre le has dicho que el emisor emite el mensaje o el emisor manda el mensaje, pero no es así. Hay que hablarlo de manera precisa y correcta. El emisor lo que hace es codificar el mensaje. ¿Qué cosa es codificar? Traducir desde la mente, ¿ya? Traducir desde la mente alguna forma de expresión en la información que queremos dar. Por ejemplo, cuando yo te veo por la calle y te digo, hola, ¿cómo estás? Ese hola, ¿cómo estás? ¿Dónde estuvo primero? ¿En mi voz o en mi mente? En mi mente. Y de mi mente, ¿no? Mi cerebro dio la orden para que yo emitiera el mensaje y lo pude haber emitido de varias maneras, con palabras diciéndote, hola, ¿cómo estás? Simplemente levantándote la mano y agitándotela para saludarte, o en otra situación puedo habértelo escrito, ¿no? Entonces, codificar va a ser el proceso en el cual el emisor va a traducir las ideas de su mente en alguna forma de expresión, ¿correcto? El receptor lo que va a hacer es al revés, es decodificar. ¿Qué cosa es decodificar? Primero va a percibir el mensaje por alguno de sus sentidos y luego lo va a interpretar. Chicos, ojo que esto pasa en cuestión de segundos, ¿ah? Nosotros ni cuenta nos damos, pero es una cuestión que se da. Por ejemplo, ustedes ahorita están escuchando mi clase, mi explicación, ¿correcto? La están escuchando. ¿Y por dónde está entrando la información? Por dos vías, ¿no? Por el oído, pero también por la vista, porque están acompañadas de este PPT. Entonces, a eso se llama decodificar. Ustedes primero perciben por la vista, por el oído el mensaje y luego lo interpretan. Y esto, como te digo, pasa en cuestión de segundos, ¿sí? Correcto. Ahora, ¿qué cosa es el mensaje? Es la información compartida.
Bien, mucho cuidado porque hay un elemento que se suele confundir con el mensaje, que es el referente. Y ahora te voy a explicar un poco qué es. Vamos con el código. El código es el conjunto de signos. A ver, aquí me quiero detener porque a veces no queda claro. Habíamos dicho que la comunicación, sobre todo la humana, consta de signos, ¿correctos? Bien, ¿qué cosa es un signo? Es algo que va a reemplazar o que va a representar una realidad, ¿correcto? Por ejemplo, cuando yo digo ahorita vaca, vaca, no es necesario que yo señale la vaca o que la vaca esté aquí, sino que mi mente la evoca, ¿correcto? A eso me refiero con signo. El signo es un elemento que va a significar o que va a reemplazar alguna información. Ahora, al código nos referimos por esos signos que son comunes tanto en emisor como receptor. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo hablo chino y tú hablas español y no tenemos nada en común? Y no podemos vernos porque a veces con las señas como que, por los gestos como que podríamos algo, ¿no? Comunicarnos, pero imagínate que no. Imagínate que estamos chateando y yo te pongo letritas chinas y tú no entiendes, y tú me hablas en español y yo no entiendo. Entonces dime, ¿habrá comunicación? No va a haber comunicación. ¿Por qué? Porque no nos entendemos. Entonces el código tiene que ser ese conjunto de signos que sean comunes tanto en emisor como receptor. Lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, con las señas, con los gestos o con los colores, ¿correcto? O con algunos códigos. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado del código Morse? Si a mí me enseñan el código Morse, las intermitencias de la luz, yo no voy a saber qué significa porque yo no manejo ese código. Entonces no me voy a poder comunicar a través de ese código, ¿correcto? Al código nos referimos, si es lingüístico o no lingüístico, nos referimos a las lenguas, pero también, por ejemplo, si te pongo una situación comunicativa en la que hay un árbitro que levanta una tarjeta roja, evidentemente va a ser una situación comunicativa cuyo mensaje va a ser no verbal, porque no estoy usando palabras de tipo cromático, ¿correcto? Ahí el código van a ser los colores, ¿no? ¿Por qué nosotros decimos, uy, no, árbitro del mal? ¿Por qué? Porque sabemos lo que significa esa tarjeta roja o esa tarjeta amarilla, ¿correcto? Entonces, para que haya comunicación debe ser entendido por ambos, ¿bien? ¿Qué cosa es el canal? El canal es el medio físico. Chicos, el canal puede ser natural o artificial. ¿Qué cosa permite en el ambiente que nosotros nos comuniquemos? Ahorita el canal es artificial, porque tú y yo no estamos compartiendo el mismo ambiente. Pero cuando estábamos en el salón, nuestro canal era natural. Aquello que permitía la comunicación entre tú y yo era las ondas sonoras, la luz que nos permitía vernos, que nos permitía escucharnos. ¿Correcto? Pero ahorita no. Ahorita es la señal de internet. ¿Correcto? Entonces a eso nos referimos con canal. El canal va a ser natural o artificial. Bien, el contexto es el tiempo y el espacio, las circunstancias en las cuales se va a desarrollar la situación comunicativa. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Yo estoy en mi casa, tú estás en tu casa y esa es la situación comunicativa. Pero cuando estábamos en el colegio era diferente, ¿no? Cuando estábamos en el colegio compartíamos el salón. Entonces ahí en el contexto era en el colegio alfa ventanilla. ¿Correcto? Bien, ahora el referente es el tema mayor que engloba el mensaje, ¿correcto? Por ejemplo, ahorita, ¿cuál es el mensaje? Mi clase, pero ¿cuál será el referente? ¿De qué estoy hablando? De la comunicación. Ese es el referente. ¿Bien? Ahora, vamos a comenzar viendo las clasificaciones de la comunicación. La comunicación directa versus la comunicación indirecta. ¿A qué se refiere comunicación directa? Bueno, pues cuando tú y yo compartíamos el ambiente, el mismo ambiente, no necesitábamos de un canal artificial para comunicarnos. Entonces, cuando no es necesario un canal artificial, sino que compartimos tú y yo, emisor y receptor, el mismo ambiente, a eso se le llama comunicación directa. Lo opuesto es la comunicación indirecta, cuando emisor y receptor no comparten ni el mismo ambiente y no necesariamente el mismo tiempo. Porque, por ejemplo, yo ahorita me puedo comunicar con César Vallejo. Miss, ¿cómo? ¿Jugando a la Ouija? ¿Por qué? ¿Con cartas? ¿Cómo, Miss? ¿Lo va a invocar? No, voy a leer un libro de él. ¿Ves? Yo te pregunto, ¿César Vallejo ya murió hace mucho, sí o no? Claro, murió hace muchísimo. Pero, ¿qué es lo que me va a permitir comunicarme con él? Me va a permitir el libro. Ese libro contiene el mensaje de César Vallejo y de muchos escritores que ya han fallecido, ¿correcto?
Entonces sí, estamos estableciendo una comunicación con él, pero una comunicación ¿de qué tipo? Indirecta, porque no vamos a compartir ni el mismo espacio y menos la misma época. ¿Te das cuenta? A eso nos referimos con comunicación directa e indirecta. Comunicación intrapersonal versus comunicación interpersonal. Bueno, acá hay una división mucho más interesante. A ver, vamos a comenzar con la interpersonal, que es la más común. Se da cuando el emisor y el receptor no son la misma persona, son elementos diferentes. Tú y yo, por ejemplo, en un diálogo, en la TV, en un chat, o acaso tú chateas contigo mismo, no. Entonces, mira, el emisor y el receptor van a ser seres diferentes. A eso se le llama comunicación interpersonal. Pero ¿cuándo la comunicación es intrapersonal? Cuando el emisor y el receptor es la misma persona. No entiendo, ¿cuándo pasa eso? ¿Uno puede hablar consigo mismo? Por supuesto, hijo, todos hablamos con nosotros mismos. Ese es el fluir de nuestra conciencia. Cuando estás, por ejemplo, en un examen, ¿no? Y ves un ejercicio que se te hace familiar, pero al que no le prestaste suficiente atención en clase, ¿qué cosa dices en tu mente? ¡Ay, sabía la respuesta! Te hago una pregunta. En ese momento del examen, ¿tú puedes hablar en voz alta? ¿Puedes compartirlo con tus compañeros? No, ese mensaje está dirigido a ti mismo, ¿correcto? O cuando estás, por ejemplo, en el carro reflexionando sobre tu vida, ¿a quién le estás hablando? Estás hablando, no estás hablando en voz alta, pero estás hablando en tu mente. Nuestra mente es muy ruidosa, chicos. Ese tipo de comunicación es la intrapersonal. Ahora, hay monólogos, eso se le llama monólogos cuando uno habla consigo mismo, célebres en la literatura, por ejemplo, el de Príncipe Hamlet. Ser o no ser, ahí el dilema, ¿no? También tenemos otro, que es el de Segismundo, de La vida es sueño, ¿no? ¿Qué es la vida? Un frenesí, ¿qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, donde el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. ¿Ya? Entonces, eso es un monólogo, por ejemplo, ¿sí? Y son célebres. Ahora, te voy a poner otro caso que es muy importante. Cuando sueñas. Cuando sueñas te estás comunicando, por supuesto que te estás comunicando. ¿Con quién? Contigo mismo. Entonces, los sueños son un caso, son un ejemplo de comunicación intrapersonal. La comunicación bidireccional y la comunicación unidireccional. ¿A qué se refiere? La comunicación bidireccional es aquella que permite el dinamismo, o sea, el cambio, el juego de roles. Quiere decir que en un mismo acto comunicativo, el emisor no siempre va a ser emisor, sino que se va a volver receptor en algún momento y viceversa. A ver, supongamos que estamos chateando. Yo te pongo, hola, ¿qué hace? Y tú me respondes, bien. ¿Y tú? Chicos, en esa sola situación comunicativa, yo era emisor, tú receptor, pero al responderme, tú te volviste emisor y yo receptor. ¿Te das cuenta? A esa capacidad de que en un mismo acto comunicativo hay ese cambio de roles, a eso se le llama comunicación bidireccional, ¿correcto? Bi-dos, o sea, en dos direcciones, ida y vuelta, como un ping-pong. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la comunicación unidireccional? La clásica. A mediodía, ¿quién sale a hablar todos estos días de cuarentena? ¿Quién sale en la televisión? El presidente Vizcarra, con todos sus ministros, con todo su gabinete. Correcto. Yo tengo una pregunta. ¿Tú escuchas a Vizcarra? Claro, tú lo escuchas, pero él te escucha a ti. No, no. ¿Te das cuenta? En toda la situación comunicativa, él es emisor y tú eres receptor. ¿Te das cuenta? No hay posibilidad de alternar en esos roles. Volviendo al ejemplo de César Vallejo, yo he leído a César Vallejo. Yo leo ahorita, puedo estar agarrando un libro de César Vallejo. Te hago una pregunta. ¿César Vallejo podrá saber lo que yo opino de sus obras? No. ¿Ves? ¿Por qué? Porque la comunicación es unidireccional. Solo él puede ser emisor y solo yo puedo ser receptor durante toda la situación comunicativa. ¿Correcto? Muy bien, chicos, eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero que lo hayan entendido. Cualquier duda, quedo presta a sus inquietudes. No olviden resolver la ficha que viene junto a estas diapositivas. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.